Martes de Café. Comenzamos. Muy buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a Martes de Café. El día de hoy, Brenda, vamos a hablar sobre la docencia. Y como ni tú ni yo somos maestros, decidimos traer una profesora normalista que nos va a hablar desde su experiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, también, aquí despertando con un buen cafecito. Gracias por la invitación. Un café en la mañana. Bueno, No, gracias a ti por acceder a venir a Gracias, participar. morimos de sueño. Sí, Morimos lo sé. de sueño. Y bueno, Brenda, aquí maestra, díganos por favor, ¿qué es la docencia? Bueno, si lo buscas en el diccionario tal cual, dice que es la actividad de las personas que se dedican al arte de enseñar. Así, tal cual, esa es la definición de un diccionario de lo que es la docencia. Ya no sé, Va a haber un beep aquí, no sé tú, que nos Ok. puedas decir qué es para ti la Perdón. docencia. Pues para mí es el arte de educar, de enseñar, de guiar a los alumnos. Ujú. Qué padre, fíjate. Bueno, no soy un decente, yo nunca fui normalista, nunca he sido maestro. ¿Pero qué es ser normalista? Ajá. O sea, ¿por qué la...? La distinción entre... Ajá. Ok, no es porque haya una distinción, solo que la normal, que es la normal superior de Nayarit, Ok. se enfoca en varias cosas. Y solamente ahí en la normal existen como diferentes materias Ujú. y es como más... ¿cómo se dice? O sea, existen especializado. otras especializadas. Hay otras escuelas que son como privadas, que varias, pero muchas veces No pasa nada. Muchas veces se centran más en una materia, ¿no? Creo que tú o estás sea, en secundaria. sí. A lo que me refiero con materias es como que la normal es la normal. No sé cómo explicarlo, o sea, que nada más, no sé. Ok, No creo sé. que sí te entendemos. Ajá, y es que hay otras escuelas que son privadas o sea, no son públicas y no tienen como el mismo, Un no plan se de podrá estudio. decir, ¿Enfoque? el mismo plan de estudio, el mismo enfoque, ni tampoco los mismos métodos. Claro. Entonces, hay veces que tú haces examen, por ejemplo, para normal y a lo mejor no quedas y tú optas por irte a una privada. ¿Sí me explico? O sea, no Claro. es como que si fuera pública dentro de. Entonces, hay veces que está como muy estigmatizado o muy, no sé cómo, que no es que eres de la normal y siempre hay como distinciones. Y no es que sean Claro. distinciones en sí, simplemente es como a lo mejor no pudiste acceder o no quedaste en la normal superior y optas por otra escuela. Simplemente cuando tú llegas a hacer un examen de oposición que es para entrar al servicio, se les da prioridad a los normalistas. No sé si me explico. Sí. Hubo un tiempo que se hizo la apertura que aunque tú fueras abogado o licenciado, o sea, que tuvieras De otra cualquier- carrera, pudieras entrar a dar clases, o sea, a Ok. hacer un examen y entrar aunque no seas normalista. Eso cambió como hace 4 años, ¿no? Si no Ujú, mal más o recuerdo. menos, sí. Entonces, eso es como, por eso a lo mejor la gente dice, hay una distinción, no sé si me explico. ok. Sí. Sí, entonces la normal es como que se centra nada más en ser maestro, vaya, ¿no? Ok. Algo O parecido. sea, como que todas las herramientas Todas las específicas herramientas. para ser maestro. Ajá, y Ok. en otras escuelas, o más bien quien estudia Otras otra cosa, carreras. otras carreras, no lo llevan como tal la pedagogía y todo eso, o sea, es como más, sí es más centrado, se podrá En la decir. carrera. No sé si Perfecto. me explico, ajá. Sí, Es entonces- como la diferencia entre la normal superior y otra escuela de docencia. Entonces, bueno, ahora ya entiendo por qué había tanta discusión sobre los que están estudiando educación. Exactamente, y como, ahora los como normalistas. exclusivamente solamente eso. Exactamente. Y ya la normal cuenta con, no sé, materias de español, matemáticas. Tú tienes de de la biología, secundaria, yo soy de biología, ajá, mi especialidad fue en biología. Y fíjate, yo creo que aquí a los maestros, a los profesores, no se les da al menos la importancia como debería tener aquí en México, ¿no? El ser un maestro. De hecho, siento que hasta se ha degradado ya la figura de maestro. No sé Sí. cómo lo han visto No, ustedes. Sí, se ha degradado. muchísimo. Sí, Yo mucho. pienso que se le quitó tanto poder en el sentido de que ya no es como, se le respeta al maestro como antes, o sea, incluso a mí, cuando yo fui estudiante era de que ahí viene el maestro y, ¿no? Sí. Y entonces ahora ya es como que los niños ya no tienen como que ese respeto Hacia la figura de hacia la autoridad. figura de autoridad, sí, a veces, muchas veces no respetan ni siquiera a sus papás, o sea, es como que menos al maestro, ¿no? Entonces como que, no sé si el sistema o las tradiciones, no sé, de familias nuevas, no sé, se haya modificado y se haya perdido eso porque se le quitó poder al maestro, o sea, como autoridad, entonces pues ya no hay como que
pues ese valor, vaya, como antes lo era. O sea, no sé en qué momento se perdió y yo considero que se debería de valorizar otra vez. Sí. O sea, darle Pues, no sé si se acuerdan ustedes, pero por ejemplo en mis tiempos yo todavía aprendí por el hecho de las letras con sangre entran y aparte era el hecho de llegaba el maestro y estabas ya de pie y buenos días señor profesor. Y, ¿A qué escuela los mandaban? no, y aparte se me hizo ahorita una historia así bien bonita que tuve. ¿Sí se acuerdan de la película esta de Matilda? Sí. El Tronchatoro y la maestra Linda, ¿no? Sí, bien. Yo tuve esa historia en la primaria. ¿A qué escuela te mandaron? Se llama Juan Federico Gerba, era mi primaria. Y no manches, estaba bien bonito porque mi Tronchatoro era mi maestra de inglés. Y ella sí era muy, muy estricta. Llegó a romper una regla, llegó a aventar borradores. Bueno, a mí un me metro. tocó, pero en la primaria, pero nada más una maestra pero era el GIS, así chiquito estaba por aquí, así, Tisa, GIS, como lo conozcan, lo agarró y se lo aventó a un alumno. Pero pues, ¿qué te puede hacer daño un GIS? Pero un GIS. No, acá sí era borrador y antes eran Sí, porque sí había esos, pero como estaba Sí. escribiendo, sí, porque esos se usaban, pero como estaba escribiendo en el pizarrón, el compañero habló y se lo aventó. Sí. Y tenía su sobrina, creo que sí era su sobrina o su hermana, no sé qué. Era muy bonita. La señorita Miel, no era linda, señorita Miel. ¿Te dije bien? Perdón. Y era muy linda y era una maestra que hasta la fecha la recuerdo con mucho cariño porque sí nos hablaba de, ay, mi amor, y nos apapachaba y así. No sé, era muy, muy revolucionaria a Pero compartir. siento que, bueno, yo en mi perspectiva siento que también debes de mantener, o sea, puede ser buena maestra, tenerle mucho cariño, pero sin llegar a esos extremos, a menos de que, bueno, no sé, yo en lo personal a mí no me habría gustado tener una maestra Adopta una tan maestra. tan así como eso, no Sí. sé. Yo cuando era niña, y que estaba en primaria, no recuerdo si estaba en primer año, creo que estaba en primer año, y sí sufrí de violencia de parte de la maestra hacia mí. O sea, yo era una niña y la maestra me pegaba. O sea, constantemente, pues. E incluso recuerdo que alguna vez me sacó al sol en una silla y ahí me dejó. Solo porque estaba platicando con una niña en clase, pero o sea, yo era una niña, entonces yo siempre fui muy hiperactiva. Entonces eso nunca me lo trataron en cuestiones en la escuela, hasta después aparte, pero bueno, ese es otro tema. Entonces eso como que sí me generó como algo acá. Claro. Entonces yo dije, si algún día soy maestra, porque de hecho sí, nunca pensé llegar a ser maestra. Ajá. Okay. Pero dije, no, o sea, con violencia no, o sea, no, contrólate y no, o sea, porque realmente tenemos que cuidar las infancias. Nunca lo he intentado así, yo me tienen harta. He reventado de así, de que me sacan de mi centro, o sea, sí he tronado, ¿cómo se puede normal, decir? es Sí, normal. o sea, he explotado, ajá. Pocas veces me han hecho, ya saben, estallar. Pocas veces, o sea, porque yo digo, paciencia, cosa que yo no poseo. Siento que no poseo. Pero y exactamente. Es como que tienes que tener mucha paciencia. Yo soy como de, pues es que yo no tengo, pero me gusta lo que hago. Es como. Claro. Soy Una balanza, o sea, balanza. encontraste una balanza, ¿no? Sí, o sea, mientras los niños no te den guerra ni nada, o que no te falten al respeto, porque sí me ha pasado, perdón. Y sí me puse con una niña, pero no que me haya puesto al tú por tú, simplemente fue que le paré el carro porque me llegó aquí, o sea, me faltó el respeto, y delante de todos los chiquillos, o sea, de todos mis alumnos, perdón, y fue así como de. ¿Te calmas? Y como de, ok, ya le dije lo que tenía que decir. Sí le bajó a su nivel de respeto, bueno, hacia más bien de intensidad, pero fue así como que, pues era una maestra. Pero fue porque, o sea, me dijo algo, y incluso también con otra niña tuve otra que me dijo algo indebido, y fue así como, desde ahí también ya. Y después se fue, ¿cómo se puede decir? Como mejorando nuestra relación, porque muchas de las veces uno, al menos a mí, en mi perspectiva a veces, mi experiencia, se me olvida que son adolescentes. O sea, a mí a veces se me va el rollo, sí, se me olvida. Que es normal que se comporten así. Sí, porque yo digo, es parte de su formación, de su crecimiento, están en adolescencia, están rebeldes, no quieren respetar autoridades, pero al menos yo nunca fui una alumna así. Entonces digo, ¿por qué son así si yo no fui así? Entonces pero digo, no me puedo comparar, no hay punto de comparación. Eran otros tiempos, desgraciadamente se ha perdido muchas cosas. Entonces se me olvida a veces que son adolescentes y es cuando vuelvo como que otra vez así, de que ok, son adolescentes y ya como que también yo me tranquilizo, le tengo más paciencia, porque a veces que sí se pasan, la verdad. Y ahorita que acabamos de entrar acá con los alumnos y demás,
Tú como docente, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es el objetivo central de un docente para llegar con los alumnos? Mira, para mí es fomentar muchas cosas, enseñar y principalmente que aprendan realmente para su vida cotidiana o para la vida, o sea, porque puedes tener, no sé, puros 10, puras notas buenas, no sé, así nada más en la boleta, pero a lo mejor al día siguiente tú le preguntas al niño y se le olvidó que aprendió, o no aprendió bien, o simplemente no se le quedó, o nada más fue como que, ay, nomás para pasar la materia, no sé, o porque sus papás le exigen que saquen una buena calificación, no lo sé, pueden ser muchos factores. Entonces yo pienso que eso lo tienen que utilizar más bien para su vida, o sea, de que eso les sirva realmente, que les sirva, o sea, que se les quede realmente y lo apliquen en su vida, o sea, porque muchas veces van a decir, ¿y esto para qué me sirve? Entonces yo les digo, todo sirve, o sea, llega tarde que temprano, les llega a servir en su vida. Yo no he encontrado para qué sirven las fracciones. Yo sí, fíjate. Mira, yo nunca fui buena en matemáticas. Es que, paréntesis, Brenda nunca fue buena en matemáticas. Yo tampoco. Jamás en la vida, No, yo jamás menos. en la vida. Y yo, entonces, pero no entiendo cuál es el punto de las fracciones. hay pero muchas bueno. de las cosas que a lo mejor te pueden servir, otras no, porque a lo mejor no te vas a dedicar a eso, que es lo que yo siempre he dicho. Okay. Por ejemplo, cosas de matemáticas así. Vamos que te dediques a otras cosas. Pero yo siempre les digo, o trato de enseñarles que aprendan para que puedan sobresalir a futuro, o sea, que realmente se sienten de que, ok, quiero aprender, quiero hacer esto, porque hay niños que no tienen interés en ser nada. O sea, yo he tenido experiencias de que el niño les digo, ¿y qué quieres estudiar? ¿O qué quieres ser de grande? ¿O qué es lo que te hace feliz? Yo les digo, ustedes estudien lo que a ustedes los haga felices. O sea, porque les van a dedicar la mayor parte de su vida y la mayor parte de su tiempo a algo que no les guste, que no les hace felices, solo por complacer a los demás o a sus papás de que es que yo soy doctor, tú quieres que sea doctor. Y yo digo, no, porque si eso no lo hace feliz, ¿qué caso tiene que llegar? Ten papá, aquí está el título, pero yo voy a estudiar esto. Porque sí pasa. Entonces yo digo, mejor estudiar algo que los haga felices, ya sea una carrera, un oficio, algo que les produzca y que los haga felices. Que es lo que yo me centro más en. A veces no fuera de contenidos, simplemente como que prepararlos para la vida. Para la vida. Sí, y bueno, ahorita que acabas de hablar de tu experiencia de ser maestra, tú no estás aquí en Tepic, estás en un poblado, lejos de la civilización. Lejos de mi familia, de mi hogar. Ajá. ¿Y cómo es el hecho de enfrentarte a ser foránea? Por ejemplo, a Brenda una vez le dije que si ella se quería animar a agarrar un trabajo en la sierra. Ajá, exactamente. Bueno, yo no tengo nada en contra de irme a otro lugar. Claro. A mí, muy en lo personal, no me gusta la sierra. La parte serrana no me gusta. Y el trabajo que me habías ofrecido, que eran algo que se le conoce como caravanas de la salud, a mí es algo que no me gusta. Hay gente a la que sí le gusta ese peregrinar para ayudar. Por ejemplo. A mí en lo personal, muy en lo personal, no me gusta. No quiere decir que no me guste ayudar a las personas, porque por algo estudié psicología. Pero sí, claro, pero el hecho de irme tan lejos a una comunidad tan cerrada como lo pueden ser las personas de ese tipo de etnias. Yo he estado allá y te lo puedo corroborar. Entonces, a mí en lo personal, no, o sea, les tengo mucho respeto, los valoro mucho, tienen sus cosas buenas, sus costumbres, sus tradiciones, pero no es algo que empate conmigo. Entonces, a mí en lo personal no me gustaría irme, pero no tengo nada en contra de irme en algo que tenga que ver más como con ciudad. Yo no tendría ningún problema, o un rancho, pero que no sea considerado serranía. Claro. Fin del paréntesis. Pero a ti, ¿cómo te ha ido en ese caso? Porque tú sí estás en lo que entraría en serranía, ¿no? Sí. Incluso no está muy lejos, o sea, muchas horas como la Yesca, que es la que el acceso a veces no es muy... Es más difícil. Es más difícil, ya sea que entres por avioneta, por lancha, o caminar muchas horas. Estoy en un lugar que no está tan lejos, pero no deja de ser sierra, entonces eso implica muchas cosas. No es fácil al inicio de mi carrera, o como le quieran decir, como empecé. Yo empecé siendo interina en el estado, entonces pues estaba aquí en mi hogar, en mi casa, o sea, no tendría que dejar nada, estaba pues en mi confort, en mi burbuja. Entonces cuando yo empiezo con los exámenes de oposición, que yo lo hice año tras año, 4 años consecutivos, por cierto. Sí. Era mucho estrés. Sí. Mi salud mental estaba en no sé dónde. En el límite. Sí. Pero bueno, esa es otra historia.
Entonces, yo la primera vez que yo salí de mi hogar fue cuando me mandaron a Bahía de Banderas. Había solamente 2 plazas, una definitiva y una temporal, entonces yo quedé en una lista de prelación y a mí no me tocó la definitiva, me tocó la temporal, entonces nos dijeron, ¿saben qué? La número 1 pues agarró la definitiva, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Y se lo merecía ya, ahora ya es mi amiga, pero bueno, entonces, a mí me tocó la temporal, ¿ok? Y nos dijeron, ¿saben qué? Ustedes tómenla así, porque si no la toman ahorita es de que ya no va a haber nada, ya no te vamos a volver a hablar, o sea, es como que lo tomas o lo dejas. Y yo te orillan a aceptar, te orillan o lo como dejas. que, lo aceptas o lo rechazas. O sea, ahí no hay de otra y no te volvemos a hablar y vuelvo a hacer examen. Y yo tenía ya 4 años de haber hecho examen, entonces para mí ya era mucho tener que volver a enfrentarte a lo mismo. Otra vez, entonces... Sí me acuerdo de tu dilema de qué hago, ¿no? ¿Qué hago? Sí. Sí, fue porque estaba muy lejos. Sí, o sea, 3 horas y media. Que a lo mejor va a decir alguien, ay, está cerquita, pero no sabes lo que genera, lo que implica el trayecto de la carretera, el gasto. Esa carretera siempre hay ha sido conocida accidentes. que es esa carretera es muy accidentada. Y aparte, no es por hacer distinción de género, pero eres mujer. La gente que no la está viendo, ella es mujer. Pues tu estatura es de 1.50. Es una complexión chiquita. Ajá, eres chiquita y eres compacta abrazable. para su conveniencia. Soy un minion. Sí, y pero es como enfrentarte a todas las adversidades. Al mundo, porque yo estaba en una Estabas burbuja. en una burbuja. Entonces, paréntesis, yo soy hija única, entonces yo no tengo hermanos, ni hermanas ni nada. Aún o sea, más la burbuja. aún más la burbuja, o sea, mis papás me tenían como en un capullito, así, una burbujita, así que aquí no te va a Eras pasar. una mariposa, una oruguita. Era una dentro del- oruguita, me convertí en una mariposa, caras, pero bueno, me tuve que enfrentar a eso, fue la primera vez que yo salí de mi casa, o sea, que dejé mi hogar, pues. Tuve la suerte, o sea, de tomar la temporal, nos dijeron, ¿saben qué? Si se abre una plaza, o sea, una jubilación o lo que sea, les mandamos a hablar y pues tú eres la siguiente. O sea, les dan como que prioridad a los que están en temporada. Sí, siempre, ajá. Ah, okay, bueno, ok. al menos en el proceso que yo estuve, era así como que éramos 5 personas. Yo quedé en el número 4, no por presunción, simplemente es por el orden. Entonces, el número 1 pues agarró la plaza de la definitiva, el 2 renunció, el 3 renunció y seguía yo, entonces yo agarré la temporada. Okay. Entonces, desde que Uy, Los otros dos Ahí no fue los cuando te hicieron. fuiste primero a Puga, ahí fue cuando, no, todavía no. No, en Puga fue mucho tiempo atrás, o sea, más atrás. Cuando te Pero enamoraste. todavía eras suplente. Cuando todavía era suplente, que era interina, o sea, me brinqué, pero nos vamos a cuando yo salí de mi hogar. Vámonos a Rosa. Pero, por ahí. A ver. la cosa es calmada. A Bahía. Entonces, estaba yo en Bahía de Banderas, me fui a Bahía de Banderas. El poblado del que ahí me tocó, estaba como a unos 2, 3 poblados de donde es mi papá. Entonces, tuve la fortuna de estar con mi familia, o sea, todavía. quedarme con familia, que aún así fue bien difícil porque pues yo nunca había, o sea, siempre había dormido en mi casa, o sea, nunca fue como que, ay, me voy a ir, y o sea, siempre estaba yo ahí. Entonces, la primera noche, a pesar de que era mi familia y que esa casa yo la conozco, no me podía ni siquiera dormir. Entonces fue muy difícil, o sea, difícil por el apego, porque yo no había salido de mi casa, porque yo no sabía moverme, No o estabas sea, acostumbrada. no estaba acostumbrada, entonces tuve que, o sea, adaptarme, era o te adaptas o mueres, ¿no? En el intento. Sí. Yo siempre he tenido en mente en que tienes que salir adelante, o sea, porque yo siempre tuve ese chip de que tú sigue adelante, porque pues estás sola en el mundo y así, ¿no? Bueno, no sola pues, pero se entiende. Entonces tenés que seguir. Tenía que seguir. Ajá, entonces, ok, me adapté como a la semana más o menos, aprendí a moverme en los transportes y demás, estaba en constante comunicación con mis papás, con mi familia y así. Yo iba cada 15 días aquí a Tepic, de allá para acá, entonces era como que, ¿sabes? Transbordar y generar mucho gasto, incluso mis ahorros que yo tenía se fueron casi ahí por el transporte. Que paréntesis ahí, sí me acuerdo cuando iniciaste a dar clases y demás, los problemas económicos que también contrae, porque gente, sépanlo, a los maestros... No se metían viáticos. Ajá, y aparte son problemas económicos fuertes de que me acuerdo que tenías como 3 meses que no te llegaba el primer cheque, 6 ¿no? meses. 6 meses, de que tú ya te había desesperado y demás. Es bonito ser maestro, pero tienen que saber el lado oscuro de todo Sí, esto. porque No es el lado oscuro, es la realidad. Es la de México. realidad, Es la realidad de México. Que al maestro, así como se le ha quitado autoridad, también
les dan mucha batalla porque, por ejemplo, pues te tienen que dar por lo menos viáticos o una compensación para los de esos porque te están sacando de tu ciudad de residencia, Claro. pero al no hacerlo, pues eso te implica agarrar de la quincena, y si estamos aunados a que no te han pagado esa quincena, pues de dónde agarras, ¿no? Sí, es Entonces, complicado. sí, es un poquito complicado. Y difícil porque dices, ¿cómo le hago ahora? No? Sí. ¿Cómo lo vas a hacer? Y más lejos, es como que... ¿no? Y ahora. Y pese a que no pagaba renta, y obviamente que le ayudaba a mi tía y todo, pero pues al final de cuentas allá es muy caro, como sigue Sí. siendo como parte de Puerto Vallarta, no Sí, sé, es como más- zona más turística pegado a zona es más turística. costoso. Pero bueno, entonces eso fue en la primer experiencia ya fuera de casa, ajá. Después de ahí, a los 3 meses, yo estuve 3 meses en esa escuela, en ese poblado, y me hablan para darme la definitiva. Entonces me voy para Tepic, porque digo, yo les decía, cada 15 días yo veía a ver a mi familia, que también fue difícil, tuve una mala experiencia porque me habían ofrecido dentro de ahí mismo un internato en otra escuela, o sea, como otros 2 poblados, que no me pagaron, porque no hubo un oficio, nada, entonces estuve hace un mes trabajando, o sea, 2 quincenas trabajé, que no me pagaron. Fue Y gratis. fue más difícil, sí, porque aparte de que gasté dinero, no me pagaron y dejaba de ver a mi familia, que yo valoraba mucho. Mi novio en ese entonces, que ahora ya es mi esposo, entonces era complicado, ¿no? Y eso era lo que a mí me pesaba y lo que a mí me dio coraje. Pues sí, Entonces, bueno, total, dije yo no quiero saber nada de interinatos. Y no porque yo inicié con interinatos, pero me refiero a que sin un papel, sin nada, porque pues, Sin nada oficial. sin nada Sí. oficial, porque pues no nos dieron No nada te casi, amparan, y ¿no? nunca, ajá, exactamente, nunca hicieron nada por nosotros, pero bueno, nos quisieron ofrecer otro y yo le dije, ¿sabe qué? Gracias, pero no. Total, así. Entonces ya, pasaron los 3 meses, en los 3 meses me hablan para la definitiva, se hace el cambio proceso, el oficial. cambio, me dan la definitiva, ¿sabes qué? Es en tal poblado, no voy a decir el poblado. Y yo, ok, yo no sabía ni dónde era. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde es? Pero dije, son tantas horas, son 14 Sí, sí, sí. horas las que trabajo. La gente va a decir que son muy poquitas, a las otras van a decir son muchas, no sé. Yo dije, soy bendecida porque pues yo luché mucho. Son tus horas. Son mis horas, son mías, ya nadie Y me las va por a quitar. ejemplo, de aquí de Tepic a ese poblado, ¿cuánto haces? Hora y media en carro y como unas 2 horas y algo O sea, en sigues camión. haciendo las 3 horas y media Pues casi, más o menos. casi, pero bueno. Pero está más retirado. Está Más más, aislado, exactamente, más aislado, más vaya. aislado, y porque estoy en el cerro literal, o sea, es un cerro, o sea, son varios cerros así en un cerro. Qué bonito. Ok. Para mí. Para mí no es muy agradable, me adapté, pero a mí me encantaría estar más cerca, obviamente, Claro. ¿no? Porque eso genera muchos gastos y aparte estar más cerca de mi familia y de mi esposo. Entonces, sí, son varias cosas que influyen, pero dices tú, vale la pena porque pues es lo que amas. Es o lo sea, que te ha gustado, es lo que a mí me es lo que te gusta, a lo gusta. mejor, porque no hay otra cosa que me llene más que eso. Entonces, si no le tuviera amor a mi vocación, a mi carrera, yo no estaría simplemente ahí. Sí, yo no, me ya hubiera hubiera- ido, ya yo hubiera hubiera renunciado. renunciado simplemente. No, desde la vez que no te pagaron. Desde la vez que no pagaron. Desde la vez que no te Entonces, pagaron, sí. no hubiera Y uno renunciado. dice, pues sí, pero bueno, es parte de todo, ¿no? De la vida, no sé. Sí. Ok. ¿Y tú cómo has percibido, o tú desde el punto de vista docente, en estos años que llevas de docente, has notado algún cambio dentro de la docencia? ¿Ha ido cambiando, evolucionando? Sí y no, porque he visto como un retroceso en algunas áreas o en algunos profesores que no quieren actualizarse, o sea, que no quieren evolucionar, no quieren renovar. Yo siempre he sido fiel creyente de que se pueden combinar las dos cosas, tu experiencia y lo nuevo. O sea, tanto un maestro, no sé, que tiene 20 años con alguien que tiene, no sé, 5. O sea, se pueden combinar, no es como que una competencia de que yo sé más, yo sé menos. No sé, o sea, siento que no es como que porque son nuevo, ay, lo nuevo siempre va a funcionar. O sea, se pueden mezclar y las cosas te pueden funcionar. Pero hay gente que no tiene, o profesores que no tienen esa apertura en su mente de poder cambiar. O de mejorar, o sea, a lo mejor he visto a alguien que se actualiza constantemente, a lo mejor yo no, porque muchas veces también genera, o sea, dinero, o sea, más bien gasto, que es una inversión al final de cuentas, pero no todos tienen las mismas posibilidades. Entonces, hay personas que sí se actualizan, que tienen maestrías, doctorados, postdoctorados, etc. Entonces, siento que las personas que se preparan más tienen a veces como, no lo generalizo, pero tienen como que más apertura a aprender cosas nuevas o, igual, Claro. como yo digo, combinarlo con algo. Pues así, las dos cosas. Y al momento bueno, Sí, con ¿me estos explico? cambios que sí, claro, con esta entrada, con los cambios de la docencia, se ha implementado ya lo que es la psicología. No tiene mucho, yo me acuerdo que estaba en secundaria y no había psicólogo, había una pasante, pero no había psicólogo, por ejemplo, Conmigo nunca hubo. ¿no? Y creo que hoy en día ya está obligada la escuela a tener una en la U, No, ni así. no, en la ¿En la UAN, prepa? ¿no? Yo sí, en la prepa. En la prepa UAN Sí, había había psicólogas, psicólogos. sí. Yo no desconozco. Yo no me acuerdo. Efectivamente había una psicóloga, sí, sí había. Ah, Sí.
Sí, sí había. En la preparatoria 1, que es parte de la Universidad Autónoma de Nayarit, sí, sí había. En la secundaria, por lo menos en la que yo estuve, que yo recuerde, no había. Y en la primaria, en la mía, yo me estoy tratando de acordar. Había maestro de apoyo. ¿Como trabajador social? No, maestro de apoyo, era maestro de educación especial, que en México aquí se le conoce como el maestro de apoyo, pero según yo era de educación especial. Pero psicólogo como tal no había en la secundaria. Pero ahora ya está obligada la escuela a tener su psicólogo. Y ni ¿no? así, porque se supone que sí, porque se supone que la psicología junto con la docencia van a ayudar y van a buscar las estrategias para que encontremos la forma en cómo aprende el alumno y que aprenda de una mejor manera. También el cómo se está relacionando todo el entorno, todo su alrededor, cómo va a influir en la forma en la que aprende. Y si de esa forma no aprende, buscar una en la que se aprenda. Pero a pesar de que eso es lo ideal, en México realmente no pasa. Todavía hay muchísimas escuelas que no tienen psicólogo. Es más, ni siquiera tienen no tienen el recurso. No tienen el recurso. Y hay veces que los mismos directivos dicen, si el maestro lo paga para poderle dar el pago al psicólogo, incluso a los maestros de inglés, porque no está dentro del presupuesto de la escuela ni siquiera el maestro de inglés, y ya se supone o quieren implementar el inglés como una carrera. Como una materia básica, ¿no? ¿Cómo se le dice? Sí, pues de hecho sí está dentro del plan. Ajá, a eso me refiero, dentro del plan de estudios, ¿no? Que ya tiene que ser así como el español, matemáticas, tiene que ser el inglés. Y en muchas escuelas ni siquiera está el presupuesto para un maestro de inglés, entonces lo pagan los mismos padres de familia. O sea, dan una cooperación y los mismos maestros, y si no das la cooperación, no le pagan al maestro, el maestro no va. Sí, incluso también nosotros piden a veces apoyo, entonces es como que... ¿Para el psicólogo? Sí, me tocó en alguna escuela que trabajé, pero realmente dijera Brenda que no todas las escuelas lo cuentan, o simplemente o no quieren mandar a alguien, o no hay el recurso, o por circunstancias. Y yo también pienso que sería como más productivo, provechoso, no sé, que haya un acompañamiento, o sea, porque nosotros somos maestros, más no psicólogos. A veces nosotros podemos guiar, dar un consejo, pero no tenemos como que las herramientas necesarias Pues sí, la formación. La formación que tiene un psicólogo. Entonces, pienso que ahorita, en la actualidad, muchos alumnos tienen problemas en su casa, como lo normal, ¿no? La mayoría de las personas, pero incluso a veces los padres ni siquiera se preocupan por su salud mental de sus hijos. Y no lo generalizo, digo, pero sí pasa porque realmente a veces no saben ni de qué está pasando. Ajá. Lo único que les importa es la calificación. Sí, y hasta ahí. Entonces, como que yo pienso que hay un punto en el que los padres dejan de importarle, de preocuparse a sus hijos, de que, están en secundaria, ya están grandes, ya, lo suelto. Y digo, es cuando más padre tienes que estar ahí. O sea, como que más al pendiente, porque son muchas cuestiones que ellos traen que no saben manejar, sus emociones, que muchas veces no piden ayuda porque no saben cómo, o no saben ni qué hacer, entonces llegan a cuestiones no muy agradables, a hacerse daño a su persona, o sea, a tocarse, etc. Entonces, no hay un acompañamiento porque a lo mejor la escuela como no lo tiene, pues... No lo tiene, es que cómo se lo vas a ofrecer al estudiante o al maestro para poder abordar. Exactamente. Si ni siquiera lo tengo, o sea, ¿cómo te lo voy a ofrecer? En la escuela, Yo tengo un maestro, que él es maestro también creo que en kinders y primarias. Él es el psicólogo particular de ahí, y sí me platica, ¿no? De que y también hay maestros que se resisten a lo que los psicólogos les dicen, ¿no? Y si no, es que fíjese que este alumno tiene esto y lo tiene que tratar de este modo, este alumno así, y que es como de, no pasa nada, yo soy maestra, ¿qué me vas a decir a mí, no? Que no es desde esa soberbia, pero sí desde ese punto de vista de... Pues es que, bueno, no sé, yo siento, Carito, corrígeme si me equivoco, siento yo que a veces también es difícil porque tienes otros 29 niños, sí, no nomás tienes ese. Entonces, aquí por ejemplo la pregunta que yo te haría, ¿cómo sobrellevas, cómo equilibras, si por ejemplo me imagino que te ha tocado algún niño con una capacidad diferente, o sea, tal vez TDAH, algún tipo de síndrome de Down, algún tipo de retraso, algo, ¿cómo lidias con ese niño al que le tienes que prestar un poquito más de atención y tienes otros 30 o 29, no sé ¿de cuánto es un promedio de tu salón? Aproximadamente, es que depende de la escuela que tan grande sea y qué cupo tenga, porque hay veces que son 40, pueden ser 27, pueden ser 30. ¿Cuánto es lo máximo que has tenido en un salón de clases? Como 44. 44 niños. No, 41, 44. Ok, 44 niños. Entonces, ¿cómo balanzas ese niño que necesita atención especial
contra los otros 43. Ajá. Mira, ¿Cómo llevas un...? ok, yo no he tenido tantos alumnos con diferentes o que alguna problemática? a una problemática, entonces cuando he estado en escuelas que cuentan con otras estrategias de apoyo y así, trato de canalizarlo y a lo mejor yo no tengo la formación de un psicólogo para trabajarlo, yo lo trabajo acorde a lo que el niño va aprendiendo, no sé si me explico, o sea, adecuo la planeación, la adecuo a manera que él lo entienda y acorde a su alcance. Y es difícil tener que adecuarlo solo para un niño en comparación de los otros 43. Sí, porque a lo mejor habrá niños que a lo mejor tienen lento aprendizaje, sí aprenden pero más lento, entonces tienes que ir a otro ritmo, no lo puedes evaluar igual que a los demás y no porque haya una exclusión ni demás, simplemente es porque el niño aprende pero diferente o más lento. De hecho, Entonces, por eso la implementación del CAM, USAER, antes era USAER. Y ahora ya después fue el CAM, que después ya también lo quitaron, porque se supone, bueno, corrígeme si me equivoco, se supone que ya no debe de haber educación especial en México. pero bueno, yo... Pero se tiene que sustituir con otra cosa. Sustituir, o sea, ya, como tal, ya la educación especial se supone que ya no debe de estar, ¿cierto? Algo Que parecido. yo ahí sí desvarío porque sí hay tienen casos muy específicos casos, en los ajá. que realmente se amerita y yo también siento que... De hecho, hay una maestra que se dedica a esto, con la que he hablado, he tenido diálogo y algún día, si gustan ustedes, le invitamos acá para hablar sobre cómo es la docencia en educación especial. Porque es diferente. Píquele atrás. Fíjate atrás. En educación especial, para invitarle y traerle aquí que nos platique porque sí es diferente, ¿no? Sí, Me es imagino que es muy diferente. diferente. Ujú. Ok. Entonces, pues, como te decía, pues, yo siento que sí, pues sí es difícil, ¿no? Tener Sí, que es complicado. balancear 43 niños con uno que tienes que prestarle mayor atención, ¿no? Y, por ejemplo, dentro del ámbito educativo, ¿cómo ha sido este sistema de competencias? Porque últimamente en México se empezó a manejar las competencias. ¿Tú qué sientes? ¿Sientes que sí benefició, a tu punto de vista? A mi punto de ¿crees vista. que benefició o que al contrario retrasó un poquito? Puede ser lo segundo, ¿por qué? Porque está mal guiado. Ah, ok. O sea, no está bien implementado. No está bien implementado Ah. para mí, o sea, en mi perspectiva. Sí, en tu no digo perspectiva. que así, ¿no? Pero siento que eso genera otro tipo de sentimientos entre ellos de manera no sana. Okay. ¿Sí me explico? Entonces siento que no funciona de esa forma. Yo siempre les digo, ganes o pierdas, con el simple hecho de que tú lo intentes ya ganaste. Mira, es que yo no Tú eres comparto una tanto. persona competitiva. Sí, Yo no soy exactamente. Yo competitiva. por ser una persona Yo tampoco. competitiva, sé que me esfuerzo cada día para ser mejor que ayer, ¿no? Sí. Y es esforzarme, pero una vez me dijeron esto, creo que fue un psicólogo, no me acuerdo quién me lo dijo, pero mejor que quién y por qué. Porque quieres ser mejor que esa persona, ¿por qué no mejor? Yo digo que la competencia es contigo vas mismo, contigo? Ajá, nada más. exactamente. Exigirte tú. Por ejemplo, yo soy muy exigente conmigo misma en mi vida. Entonces, pero por ejemplo, a mí me gusta competir, a mí no me gusta. Porque me genera un sentimiento que no me gusta. Okay. Porque no quiero sentir como que ese resentimiento. No sé Claro. hacia el otro. Pero siento que en adolescentes es diferente. O sea, porque pues están más chiquitos o no sé. Y no es lo mismo. O sea, siento que eso no, como que no les ayuda mucho, que digamos, porque está mal implementado. Si fuera con otra perspectiva, con otro enfoque, siento que sí sería provechoso para que el niño se esfuerce y tenga buenos resultados y se sienta orgulloso de sí mismo, Claro. pero sin tener ese sentimiento. Yo tengo otra pregunta que hacerle. Claro. Así, bien para generar conflicto interno y una pelea, una discusión. No, no es cierto. En México, desde hace unos años, en el sistema básico, que viene siendo primaria, preescolar, primaria y secundaria, y ya el otro preparatoria es a partir del nivel medio superior, en el nivel básico ya no pueden reprobar alumnos. Sí, cierto. Ay, ese tema... A tu punto de vista, ¿es bueno o es malo? Mira, aquí hay dos cosas. Yo lo puedo definir a cómo se está implementando, como algo Ok. perjudicial. Okay. Claro. ¿Por qué? Porque si de por sí los alumnos en general tienen un nivel de rezago gigante, Okay. incluso desde antes, después de la pandemia, Antes, ya saben, después, antes, posterior. después, siempre. Siempre ha habido. Ok. Siempre ha habido. Okay. Pero siento que se intensificó más a raíz de la pandemia. Sí, por las clases en línea, Las que clases no en todos línea, los ajá. alumnos tenían acceso. Por a eso, ejemplo, ¿verdad? no todos tienen el acceso a un teléfono celular, a una computadora, a internet. Por ejemplo, en el poblado en el que yo lo que te iba a estoy, decir, donde yo tú no estás, podía dar no, clases ¿verdad? en línea. Ajá. Claro que no. O sea, no, Está en porque un a veces no hay cerro, señal, en un a veces cerro. no hay luz, esto es cerro.
Entonces los niños a veces no tienen dinero ni siquiera para poner una recarga o para comprar un celular, tener la televisión, computadora, internet, bla, bla, porque incluso a veces ni siquiera eso tienen a su alcance. Y no digo que todos, puede ser que uno tenga más posibilidades que otro. Uno que otro, pero no todo el poblado, vaya. No todo el poblado. Y es como un factor delimitante, o sea, para que el niño aprenda en cuestiones tecnológicas porque no tienen los medios. Entonces tú no puedes implementar lo mismo en la ciudad que en la sierra, porque son contextos completamente diferentes. Sí, y con base a esto de que si te reprobaron, yo me acuerdo que yo estaba bien nervioso por no reprobar y no repetir año. Por ejemplo, en la secundaria, que fue como que mi época de sí, donde me destrampaba más así, si era como reprobaba una materia y te vas a extraordinario y era de, ¿y ahora cómo le haces? ¿Y cómo le digo a mis papás? ¿Y cómo junto dinero para yo Era un pagarlo? estrés, Pero yo aquí, por ejemplo, la pregunta, porque a lo mejor yo no me empapé nada tanto el tema, ¿cuál fue el punto de quitar eso? O sea, de dejar de poner, más bien, ¿cuál fue el punto de pasarlos a todos? ¿Qué se quería lograr? ¿Qué les dijeron? O sea, ¿cómo les hicieron? Mira, ¿Qué se supone que les explicaron? Nada. simplemente nos indicaron nuestras autoridades porque pues la orden viene desde arriba, Sí, claro. y Sí, se tomó a nivel federal, Sí. obviamente. Nos dijeron, ¿saben qué, maestros? No pueden reprobar ningún alumno. Y no les dieron ninguna explicación tal cual. Simplemente es así como que no lo pueden reprobar, y si lo van a reprobar, o sea, de que se siga como un protocolo, tienes que hacer esto, tienes que entregarse como para de manera de comprobarlo. Del por Del por qué lo está reprobando. reprobando, no sé, que tú le llamaste a los papás, el niño se comprometió con una cosa y no lo hizo, etc. O sea, una serie de cosas para que tú realmente lo justifiques, vaya, que sea como un fundamento del por qué lo Del está por qué lo está reprobando. reprobando. Solamente de esa forma se podía, tipo atrás, que no sé tanto. Entonces, los que saben que no se pueden reprobar, así quedó. Pero no les dijeron el por qué o qué se buscaba lograr ni Pues nada. no, simplemente como que pues que nadie repruebe. O sea, ni siquiera les explicaron lo que se Al menos supone al menos que a mí no. tenía. No sé si Por eso- lo menos a ti Mira, no. según lo que yo leí, se busca que el niño no se sienta retraído ni excluido porque va a quedar fuera del Es como sistema. de manera de no discriminar. Exactamente. Ok. Antes no era así. Por ejemplo, incluso decía, esta es la fila de los burros y esta de los listos, y así, ¿no? El A era Como los para tratar inteligentes, de- el Para B tratar era como de, los- exactamente, pero como yo les digo, siento que está mal empleado, está mal enfocado, Es que, güey, porque siempre reprobé matemáticas. Bueno, no reprobé matemáticas. Yo pero también. siempre saqué. O sea, mi calificación promedio de matemáticas era 7. Obviamente, eso me iba a bajar mi nivel educativo. Pero fácilmente te podría chingar en historia. Claro. Así, exenta todos los años en historia. Sí, es que también. Entonces, pues bueno. De hecho, Albert Einstein lo dice, ¿no? Pone a un pez a. Entonces, a estaba en a el B, correr. es obviamente, que nosotros porque tenemos tenía las mismas menos. competencias y las mismas Exactamente. habilidades. A lo mejor tú eres buena corriendo, a lo mejor yo soy buena no sé en otra cosa. Claro. Que lo que es lo que pasa en los niños en sus Pero, habilidades. por ejemplo, acá con esto de los niños, tú que eres maestra de secundaria, ¿cómo llegas de la primaria a la secundaria? ¿Si llegan con conocimientos ahora que se implementó esto o llegan casi en ¿O has cero? batallado más que otros años? Normalmente entran un poquito en ceros, o sea, al menos los que me tocó, digo, a lo mejor otros tienen la suerte de que les lleguen acá, no sé, en otro nivel. A los que te han tocado a ti. Ajá, los que han tocado a mí, entonces muchas de las veces me tocan alumnos que no tienen a veces ni siquiera ni lo básico. Por ejemplo, yo doy biología, imparto biología, y se puede decir que es similar a ciencias naturales, no recuerdo ahorita el nombre que tiene, no sé si tiene el mismo, cambiaron, no no recuerdo, creo. tiene otro nombre, pero básicamente pues, tiene que ver con naturaleza, cuerpo humano, bla, bla. Entonces, a veces no tienen ni siquiera nociones, y yo me quedo así como, tengo que empezar desde cero. Como regresarte a la primaria. Como regresarme a la primaria y ya después si veo que hay un avance, Te brincas un me poquito brinco, más. ajá, o me extiendo en el tema o me devuelvo. Incluso a veces les digo, a ver, ¿en dónde tienen dudas? No, pues en esto, y yo sí, pues todo lo que Pues vimos. todo sí. lo que vimos. Y es como que, Sí, y Y aún así vamos no lo de puedes nuevo, ¿no? reprobar. y vamos de nuevo, y es así como que el niño ahorita no se preocupa por aprender. No, porque pues igual vas a pasar de grado, ¿no? Los niños, incluso a mis compañeros maestros, les han dicho, ay, es que de todas maneras, yo con que el hecho de que yo ya venga a clases, ya tengo un 6. Sí, exacto. Entonces, el que siempre- ellos ya lo entendieron, O sea, ¿no? el Como me simplemente van a hecho de pasar. voy a estar ahí presente ya con eso Ajá, y es pasé. como, ellos lo ven como que, ay, no me puede reprobar, yo haga o no haga, a mí no me importa. Y es así como que no, más bien es esfuérzate. O sea, porque no se preocupan por esforzarse Pero ya. realmente no lo hacen. Bueno, si a mí me hubieran dado esa habilidad en la secundaria, no manches, en la vida me vuelven a ver los maestros. Me hubiera preocupado menos en matemáticas. Pero no se trata de eso, ¿sabes? Pero no, es que No, sí, claro pero que me no, refiero porque por- llegas, ellos ya no a un lo nivel, entienden. porque llegas ya a un nivel medio superior donde sí te pueden reprobar. Sí. Ay, Y sí. tómala. Y es así No como pasas que- de primer año de ok. preparatoria. Exacto. Exacto. Se te complica mucho, ¿no? Y acá con todo lo que hemos
hemos estado hablando, los retos que vienen con los maestros, que son los alumnos problemas, que imagino que ya los comentaste. Bastantes. Por ejemplo, el COVID que acabas de hablar. No sé si quieras hablarnos un poquito sobre los papás, cuando son papás buena onda, papás antipáticos, que ni siquiera que dicen que su hijo es un angelito, que a lo mejor es un poco polémico y si lo En quieres la pandemia evitar. se dieron cuenta que no son Que no ángeles. son, Ahí se dieron O- cuenta o que un- el maestro no era el problema. Sí. Sino el niño, Exacto. porque el papá Sino el nunca estaba angelito. atento a su hijo. Yo llegué a tener en alumnos con problemas y yo mandaba al papá o a la mamá y jamás iba. Entonces yo digo, entonces ¿dónde está tu trabajo? Tu preocupación. Tu preocupación por tu hijo, o sea, no es Tu mi parte. hijo, tu parte. O sea, yo siempre he sido de la idea de que somos 3 Ujú. en el equipo. O sea, y qué caso tiene que yo me desgaste si yo hago y deshago y trato de buscar la manera que el niño aprenda, de que vuelva a donde Al debe de cauce, estar, debe al estar. cauce. Si tu papá, mamá, no te preocupas. O sea, no es mi hijo, pero es mi responsabilidad dentro de la escuela. Claro. Sí me Sí. explico. Y- Entonces, Por ejemplo, ¿tú cómo has lidiado esto que porque se ha dado mucho, no sé si te ha tocado, se ha dado mucho que los papás llevan al niño y es que es tu responsabilidad, tú me lo tienes que educar? ese es el error. Lo dejamos como una guardería, ¿no? Ajá, Como una exactamente. guardería Como somos para una guardería, adolescentes. somos una institución educativa. O sea, la educación, vulgarmente se dice, se mama en casa. Sí. O sea, yo no vengo a educarlo, vengo a enseñarle nada más, a guiarlo, a reforzar lo que ya trae de casa. Eso es claro. Y a la gente se le olvida. También a los A los padres de la familia, no digo que todos, pero se les Pero olvida. muchos sí se les Y olvida todos esa quieren- parte, ¿no? El niño se cayó, es culpa del maestro. Ah, Y todos nos responsabilizan a nosotros, me explico. O sea, yo digo, ¿y papá dónde está tu parte? Es tu hijo, no mío. O sea, están unas horas en la escuela, pero tú lo tienes Pero ya en todo lo casa. demás tú lo Claro. tienes. Exactamente, y se deslinda esa responsabilidad que está de manera equivocadísima. Me imagino que dentro de todo esto también entran los estados de crisis, ¿no? Es como un ¿qué voy a hacer? O a ti que estás de foránea, ¿cómo manejas ese estado de crisis? ¿Es hablarle a alguien, es buscar psicólogos? ¿Cómo Buscar ayuda externa, dime cómo lo hago aquí. Lo que yo he entendido a lo largo de mi poca experiencia o mucha, es que no puedo hacer más de lo que ya no me permiten hacer. O sea, el papá pone una barrera y ya no, o sea, no es que no me esfuerce en buscar las formas adecuadas, pero si el papá no tiene interés ni el niño tampoco, tú no puedes hacer más. Porque me pasó, tuve o sea, más de lo que no se te pueda permitir ya. O sea, tú haz tu parte y no es de que no la quiera hacer, simplemente es de que yo me desvivo, yo hago, busco y si no hay interés ni de allá ni de acá, entonces pues ya no puedo hacer más. Entonces yo tuve una experiencia con un alumno, tenía una familia disfuncional para empezar. Desde ahí estamos mal, imagínate cómo está la criatura, pero bueno. Sí. El papá iba a Estados Unidos y vivía con la abuela, la mamá no sé dónde estaba, desconozco, no vamos a meternos en eso. Entonces el niño estaba por reprobar, yo le dije, tráeme los trabajos, yo le dije, pues para que se recupere, ¿no? Y no repruebe, o sea, yo preocupada, pues porque es mi Cuando trabajo. todavía Cuando podías podía hacerlo. recuperarse, el niño nunca me entregó nada, yo le di todo, él no hizo nada, yo le mandé al papá, el papá así como que, sí, pero no pasó de ahí, la abuela igual, entonces yo dije, a ver, yo ya hice todo lo que está en mis manos y hasta lo que no, y si de la otra parte no quiere, ya. Tú ya le diste todo y si Yo no le agarró digo, nada, y pues lo ya no, lamento, o sea, ya no depende de mí, ya no quedó hice mi trabajo. Pero si esa persona, o sea, su papá o su mamá, lo que sea, abuela, no sé, ya no tuvo ese interés, o sea, ya no hizo su parte, yo ya no puedo ser más, o sea, no puedo cruzar esa línea porque ya no me corresponde más que, pues, dejarlo así porque no me puedo ya enganchar y desde ya aprendí que yo ya no puedo rebasar ese límite. Sí, me explico. Para no engancharte Para no en la engancharme, situación, ¿no? exactamente, digo yo, ok, yo ya hice lo que pude, hasta donde pude, y ya no puedo más porque también mi responsabilidad la cumplí, pero ellos no. Entonces tú dices, suéltalo. Y no es de que no me importe que el niño no aprenda o que el niño se quede así, pero digo, el interés de sus papás, ¿dónde están? Y el desgaste que, va Y a el ser desgaste para que ti, tú ¿no? tienes para ti. Entonces yo les digo a mis compañeros, no se enganchen. Y la gente me va a juzgar a lo mejor, ¿sabes qué? Ay, pues no te importa. No es que no me importe. Llega un punto en el que Llega ya un no punto en puedes el que hacer ya no nada. puedes hacer más. Hasta Tú aquí. haz todo el seguimiento hasta, no sé, hasta lo que no, el ABC, pero si ya no más, ya no quedó en ti. O sea, no es como que, ay, pues que no hiciste nada o no hice lo suficiente.
hiciste lo que pudiste, hasta donde te permitieron Eso no te hacerlo. permiten, porque si ya también de la otra parte no hay un apoyo, pues también a donde, o sea, te topas con pared y ya ni modo que ya la piques, o sea, no se puede porque no la puedes picar, es imposible. Porque ya no me corresponde a mí. Porque ya no te corresponde a ti quitar esa pared, ¿no? Sí, entonces es por eso que es complicado. Y yo ya no me engancho, aprendiste a no engancharte en ese tipo de... Sí, yo me desconecto de la escuela y ya, ¿no? Okay. Y bueno, con base a todo lo que nos has dicho, una palabra clave que acabas de decir, si es complicado ser maestro. Es muy complicado. Sí. Y más trabajar con adolescentes. Es extrema, es como un Pero trabajo extremo, pero me encanta. O sea, ¿te gusta la O sea, docencia? es como si te gusta la mala vida, a lo mejor sí, o sea, porque es algo que me llena, o sea, es algo que me gusta. A pesar de que lo sufro, entre comillas, porque me genera muchas cosas, me implica muchas cosas. Tengo que dejar mi hogar, tengo que dejar mi familia, mi esposo, me genera mucho gasto económico, Sí, o claro. sea, que yo no gano mucho, realmente Porque no gano tanto. los maestros en realidad no ganan la millonada, exactamente. ¿cierto? Es No, otro mito de antes. México. Es otro mito tan, ay no. Pero bueno, antes sí se ganaba mucho, o sea, sí Antes dejabas. sí, Antes sí, ¿no? porque No sé, por eso lo pregunto. sí, lo que pasa que antes, a lo que yo sé, no sé si me equivoco, pero es que Dicen antes las malas lenguas. dicen las malas lenguas, a mí no me crean, no generalizo tampoco, pero antes era muy común que tuvieras doble plaza, o que Ok, Perenganito te claro. acomodó y que porque eres mi hijo y te dejo la plaza y doble y así, ¿no? O porque le hizo un trabajo a no sé quién y me echó la Sí, mano. pues. Incluso yo tuve un maestro que me dijo que él cuando estaba joven, ellos se ponían en la escuela, en la puerta, y la gente que iba pasando les ofrecían que fueran maestros porque nadie quería hacerlo. Okay. Wow. Y ahora ya es tan competitivo que tú puedas entrar al sistema. O sea, a mí me tardó 4 años. 4 años en Para entrar. entrar. Y me esforcé. Y en el último año, para poder ya tener mi plaza, tuve que estar así como que sacrificando mi salud mental porque yo trabajaba, tenía lo del examen, esa vez del examen. En esa ocasión fueron varios procesos para poder quedar. Ajá, era el examen, era una planeación y aparte un curso en línea. Cuando yo tenía problemas de internet, que tuve que pedir apoyo a un vecino justamente, porque no podía costearlo, y pues de esa manera tuve que llevar a cabo mi proceso para poder quedar haciendo el examen, y yo quedé pues en 4º lugar a nivel estado. Entonces eso fue así como que, ok, ¿no? Pero rebobinando al atrás, ¿en qué me quedé? ¿En qué es difícil? Es complicado, Pero no. Que es muy complicado. es muy pero te complicado, gusta mucho. sí, o sea, y te esfuerzas, ¿no? Entonces yo no tuve la fortuna de tener muchas horas como antes de que tenía doble plaza o que alguien me heredó, o sea, fue porque Te lo ganaste. me lo gané, o sea, no es Te como lo que, ganaste ay, a pues por mí pulso. tienes esto. Felicidades por eso. Créeme. Salud mental fue el pago. Sí, Sí. sí. Siempre hay un Fue sacrificio. la salud mental fue el pago, Sí, pero Sí. a final de cuentas dio frutos, ¿no? Sí. Y ahorita ya estás en lo que, como tú dices, realmente te gusta. Sí, realmente no sé, Exacto. porque si no, no lo hiciera si no me gustara. No, te hubieras No. hecho como el 2 y el 3. Simplemente no me hubiera Renuncias. ido ni a Sí. Bahía ni a ningún lado. Sí, Sí, hubiera no salgo de renunciado. aquí y ya, porque pues sí me costó lágrimas, muchas Ok. cosas. Estuve. Fue un proceso muy difícil, pero sé que a lo mejor, digo, yo no tuve la fortuna de que alguien acomodara como antes y que se crea una idea errónea de que uno gana un dineral, o sea, ganas más a lo mejor porque tienes una cantidad de horas más considerable, o incluso hay profesores que tienen 2 o 3 trabajos porque el nuestro no alcanza. Ok. Pues ya, yo siento que ya es como que la mayoría de los Sí. trabajos, tener uno, Sí, dos, porque o sea, realmente no porque ajusta. sinceramente ya Ujú. no te ajusta tener un simple trabajo, a veces Sí. tienes que tener 2 que complementen. Sí, Así porque es. pues no alcanza, entonces Ya digo no. yo, pues es por eso. Ok. Y ahorita que nos hablas ya de todo esto que se te ha hecho complicado con el cambio que ha habido de los padres de familia que ya no apoyan, que ya no están como antes, que eran como que más estrictos en ese sentido, ¿tú qué mensaje le darías a los padres? De tu ronco O sea, tú, pecho. de mí. A ti, De ti. ¿tú qué le darías o qué les pedirías o qué mensaje le darías A a, la los gente padres que te que escucha. nos puedan estar escuchando? Los Pues yo padres les de familia? pediría, de la manera más atenta y desde lo más profundo de mí, que cuiden a sus hijos, que los escuchen, o sea, porque están en una edad que no saben ni lo que sienten ni lo que son, entonces si no tienen esa guía, si no tienen esa atención, llegan a cometer errores que después cobran factura. Entonces, si no estás al pendiente de tu hijo, si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Debemos de cuidar también su salud mental, cuidar salvaguardar su integridad, que si ven actitudes que no son las adecuadas, los canalicen, los lleven a un psicólogo o lo que ellos necesiten para saber qué es lo que tienen. O sea, que realmente se preocupen por ellos. O sea, yo sé que es complicado porque es el trabajo, familia,
O sea, es complicado para los padres también. Me pongo del otro lado y dices tú, pues tampoco es fácil, o sea, porque tienes un adolescente en casa y a veces ni siquiera tú sabes cómo manejarlo. Entonces, yo siento que se deslindan porque dices tú, ya están grandes. Y es cuando más exactamente. Y dices, ay, pues el maestro ahí está lo que él lo eduque y ya. Y yo me lavo las manos. Y digo, no, papá, no, mamá, o sea, tienes que estar tú ahí. Es cuando más presente tienes que estar. Gracias, y qué bonito mensaje para los padres, el hecho de trabajar juntos como ustedes de tres. Y siempre nos dejan solos, casi siempre. Y ya por finalizar, aquí por parte de Martes de Café, nosotros hacemos un pequeño, a ver si, y lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor para ustedes los invitados. Y para ti, que he conocido todo todo mi peregrinar, sí, todo. Ha sido un proceso muy largo. Y la verdad es un orgullo ser tu amigo, la verdad es un orgullo conocerte. Y a pesar de los disgustos que lleguemos a tener y de todo. Lo que ustedes no saben que tenemos una historia de amigos, sí. Que yo lo odiaba, pero bueno. Después volveremos a ese capítulo y hablaremos de cómo el odio llegó a nuestra amistad con esta persona que tenemos aquí presente. Claro. Y pues bueno, este es un detallito de nuestra parte para ti. No ¡ay, qué bonito! Dice, si te atreves a enseñar, no dejes de aprender. Oh, sí. Y nunca dejamos de aprender, siempre aprendemos algo nuevo, siempre tenemos que tener esa apertura de aprender, siempre, todo el tiempo. Sí, y pues de parte de nosotros, pues el día de hoy ha sido todo, gente que nos está viendo. Espero que les haya gustado esta charla que tuvimos. Espero que me haya explicado, a veces no tengo mucha hilación, pero quiero que se queden con ese mensaje que desde el final. Okay. Bueno, nada más recordarles que si les gustó el video le den like, también le den suscribirse a nuestro canal, y si les gustó y creen que esta charla les puede ayudar a otras personas, a otros padres de familia, pues ayúdenos a compartir la información y a compartir el video, y déjenos los comentarios en la cajita de los comentarios, por favor. Claro. Gracias. Nos vemos, gente. Hasta Adiós, luego. que tengan bonito día. Bendiciones. Martes de Café.